El poder de creer correctamente, de Joseph Prince. Parte número 14. Capítulo 15. Adore con las palabras de David. Al seguir aprendiendo cómo podemos ser libres de ocuparnos en el yo, permita que comparta el viaje realizado por una señora Bárbara de Texas que descubrió que Jesús era la respuesta a sus luchas. Apreciado Pastor Prince, fui salva cuando era niña, pero a causa de pecados cometidos por mí y contra mí, nunca me sentí digna. Ataques de ansiedad, migrañas y otros síntomas físicos siguieron inundándome durante años, empeorando cada vez más. Recientemente llegué a tocar fondo cuando las mentiras del acusador me hicieron pasar de tener temor cada vez que salía de mi casa a tener ataques de ansiedad incluso cuando estaba en mi propio hogar. Me despertaba en medio de la noche teniendo esos ataques. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía dónde comenzar. Batallé contra tomar las medicinas que los médicos me recetaban. Oraba y hacía que mi madre orase, pero algo faltaba. Yo estaba decidida a ponerme bien y por eso compré libros de autoayuda, incluso un libro cristiano. Creía que Dios estaba dispuesto a sanarme y que Jesús murió por mí, por mi sanidad. Pero que yo tenía que hacer mi parte si quería que mi sanidad se manifestara. Leí el libro cristiano para ser libre, para recibir sanidad espiritual, mental y física, pero solamente me hizo revivir y recordar todo mi pasado y me situó en un mayor tormento mental. El acusador comenzó a atacarme incluso más. Me sentía peor que nunca, mientras él me atormentaba con cosas que habían sucedido hacía 20 años o más. Realmente pensé que estaba probando lo que el infierno podría ser, al estar atormentada día y noche. Incluso creía que eso era lo que yo tenía que soportar para recibir mi sanidad. Mediante mis propios esfuerzos fallidos, trabajaba muy duro para obtener redención, intentando ser buena y hacer el bien durante los últimos años. Pero mis esfuerzos funcionaban solamente durante pequeños periodos de tiempo antes de que la ansiedad y el temor regresaran con venganza. Pero gracias a Dios porque tengo una madre que ora y conseguí sus libros y enseñanzas y recibí la revelación de la gracia y el regalo de la justicia. Los anteriores recursos requerían mis propios esfuerzos, lo cual solo hizo que las cosas empeorasen, pero sinceramente me llevaron hasta mi propio límite. Mediante la verdad de sus mensajes y libros sobre la gracia y la persona de Jesús, soy sana. He dejado de mirarme a mí misma y comencé a mirarle a Él. Cada día bebo de las aguas vivas de Jesús. Día tras día soy más semejante a Él porque tal como Él es, así soy yo en este mundo. Le doy gracias a Dios por las revelaciones que he recibido y sigo recibiendo mediante su ministerio. Por primera vez entiendo lo que realmente significa ser la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús y entiendo el verdadero poder de la sangre de Jesús y su obra terminada en la cruz. Estoy emocionada por tener una verdadera relación con mi Papá Celestial. Espero vivir el resto de mi vida disfrutando de las bendiciones de Dios mediante su favor inmerecido. Yo pedí sanidad, pero Él me ha dado mucho más. Toda la gloria y la alabanza para Jesús. ¿No es sorprendente ver lo que sucede cuando las personas sencillamente apartan sus ojos de sí mismas y se ocupan en Jesús? Me encanta cómo Bárbara describe el modo en que ella practica la presencia de Jesús diariamente en su vida. He dejado de mirarme a mí misma y comencé a mirarle a Él. Cada día bebo de las aguas vivas de Jesús.
Día tras día soy más semejante a Él, porque tal como Él es, así soy yo en este mundo. Lo único que ella hizo fue apartar la mirada de sí misma y mirar a Jesús. Y a medida que bebió diariamente de sus aguas vivas, descubrió que era cada vez más semejante a Él, sana, estable y sensata en mente y cuerpo. El desafío de una semana. ¿Puedo desafiarle a comenzar a hacer lo que hizo Bárbara? Cada vez que se sienta derrotado, practique ser consciente de Jesús en su vida. A pesar de lo que esté sintiendo, véale a Él amándole, estando con usted, sosteniéndole su mano y guiándole fuera del temor, el dolor, la duda y la adversidad. No sea lento de corazón para creer. Sea rápido en creer que Jesús está con usted. Antes de abandonar y decidir que las cosas nunca van a cambiar en su vida, tengo una tarea para usted. ¿Querría practicar la presencia de Jesús tan solo por una semana? Eso es todo lo que le pido. Una semana de su tiempo. A lo largo de esa semana, en el momento en que tenga pensamientos de fracaso, culpa, temor, ansiedad y derrota, inmediatamente ocupe su mente en pensamientos positivos de su Salvador Jesucristo. La palabra clave aquí es inmediatamente. Se trata de ser rápido en creer, de modo que necesita suceder rápidamente. Inmediatamente vea a Jesús en su situación. Inmediatamente ocupe su mente en pensamientos del amor de Él, su paz, su amorosa mano sobre su vida y su obra terminada. Al final de esta semana, escríbame y comparta conmigo lo que haya experimentado. Sinceramente, espero que acepte este desafío y espero con ilusión tener noticias de usted. ¿Cómo estar ocupado en Jesús? ¿Ha observado que cuando está experimentando dolor en su cuerpo es muy difícil pensar en alguna otra cosa? Por ejemplo, si tiene un fuerte dolor de muelas, no estará pensando en los niños que se mueren de hambre en el mundo y en sus necesidades. No, estará usted absorto en el dolor de su propia boca y ninguna otra cosa realmente importa. El dolor es lo único que usted siente y es lo único en que puede pensar. Del mismo modo, cuando estamos pasando por un tiempo difícil o tratando una pesada carga de estrés, ansiedad, temor o condenación, es muy desafiante realizar el cambio de estar ocupado en el yo a estar ocupado en Cristo, porque estamos preocupados por nuestros propios problemas. Al igual que el fuerte dolor de muelas, nuestros problemas son lo único en que podemos pensar. Ocuparse en el yo es como eso. Es doloroso y mantiene su atención en el yo. Por tanto, ¿cómo hacemos el cambio de paradigma de estar ocupados en nuestros propios problemas y en nosotros mismos a estar ocupados en Jesús? Para responder esa pregunta, permítame mostrarle el modo en que David se alentaba a sí mismo en el Señor cuando se sentía temeroso, ansioso o deprimido. Aprendamos de alguien a quien Dios describe como un hombre conforme a su corazón. La palabra de Dios nos revela que siempre que David tenía problemas, adoraba al Señor con hermosos salmos, himnos y alabanzas. En lugar de revolcarse en su propia derrota e ir a tientas en la oscuridad, David levantaba su mirada a los cielos y elevaba su voz al Rey de Reyes. En sus últimos años, cuando Absalón, su propio hijo, intentó usurpar el trono, David podría haber decidido vengarse enviando a sus leales tropas contra Absalón. Sin embargo, no tuvo las agallas de luchar contra su propio hijo, y en lugar de batallar contra Absalón, a quien amaba mucho, David huyó de Absalón con lágrimas
en sus ojos y un corazón partido. Imagine lo abatido que David debió de haberse sentido, traicionado por su propia carne y sangre. Pero en lugar de quedar abrumado por las circunstancias atrozmente dolorosas que le rodeaban, David miró al Señor y le adoró con estas palabras eternas mientras ascendía al monte de los olivos. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Salmos 3, del 3 al 4. ¿No es maravilloso saber que cuando clamamos al Señor en adoración, Él nos oye? Cuando David adoró al Señor, Dios dio la vuelta a su circunstancia para su bien. Dios permitió que una persona en el campamento de Absalón le diera un buen consejo, y como resultado el golpe de estado de Absalón fracasó. Adore a Jesús en su valle de problemas. Le digo que independientemente de cuáles sean sus problemas en este momento, aprenda a adorar a Jesús en su valle de problemas y alabe su amoroso nombre. Véale a Él como su escudo. Véale a Él como su gloria y quien levanta su cabeza. Sea consumido con Jesús y Él dará la vuelta a sus circunstancias para su bien. Permita que su corazón encuentre descanso y paz en la seguridad de su amor. Algunas personas piensan que cuando adoran a Dios, le están dando algo a Él. Por el contrario, yo creo que cuando le adoramos y le alabamos, Él nos da a nosotros, impartiendo su vida, su sabiduría y su poder a nuestras vidas. Nuestras mentes están siendo renovadas y creo que nuestra juventud y nuestro cuerpo físico también son renovados en la dulce presencia de Él. Piense en ello por un momento. Dios no necesita que le adoremos y le alabemos. Él tiene todo un ejército de ángeles que puede cantarle y adorarle 24 horas al día, 7 días por semana. Y contrariamente a usted y yo, esos ángeles no se cansan y nunca desafinan. Dios no es un melómano que demanda de nosotros adoración y alabanza. Claro que no. ¿Le adore usted o no? Él sigue siendo Dios. La adoración, entonces, es una respuesta por nuestra parte a su amor por nosotros. No tenemos que hacerlo, pero cuando experimentamos su amor y su gracia en nuestras vidas, queremos hacerlo. Es una respuesta que nace de una revelación en nuestro corazón de lo grande y lo asombroso, lo majestuoso y lo amoroso que verdaderamente es nuestro Señor y Salvador. Cuando le adoramos y nos perdemos totalmente en su magnífico amor por nosotros, algo nos sucede. Somos cambiados y transformados para siempre en su presencia. Todo temor, preocupación y ansiedad se alejan cuando Jesús es exaltado en nuestra adoración. El poder de la adoración. Nuestro equipo ministerial recibió esta carta de Emma en Alemania y creo que le ayudará a ver lo que la adoración puede hacer por usted. Tengo 62 años. Siempre que el diablo intenta atacarme con síntomas de una enfermedad, escucho sus álbumes de adoración y adoro a Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Redentor. También participo con frecuencia de la Santa Comunión a la vez que escucho los cantos de adoración. Después de algunos minutos, todos los síntomas desaparecen. Después de experimentar esos milagros, comencé a llevar los cantos de adoración a la residencia para ancianos en la que trabajo.
En esa residencia había algunos ancianos que gritaban durante toda la noche. Ninguna medicina podía ayudarles y se les podía oír gritar desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Yo trabajo en el turno de noche y una noche puse el reproductor de CDs en el corredor de sus habitaciones y puse su CD de adoración, un toque de su presencia. Esa noche ninguno de aquellos ancianos gritó. Todos estuvieron tranquilos y durmieron pacíficamente durante toda la noche. También había una señora en la residencia que sufría de esquizofrenia. Una noche estaba muy inquieta y no dejaba de hablar en voz alta para sí misma. Su compañera, una señora con demencia, cantaba de modo estridente. Agarré mi iPod y les puse los cantos de Un toque de su presencia. Después de 3 minutos, las dos mujeres se durmieron profundamente. Mis dos colegas que estaban conmigo quedaron asombradas por lo que acababan de ver y pidieron tener un reproductor de CDs en la habitación de las mujeres para que las otras señoras pudieran escuchar los cantos de adoración. Hasta la fecha, esos pacientes ancianos ya no gritan hasta quedarse dormidos en la noche. Con respecto a mí, he estado escuchando los cantos de adoración en mi iPod durante mi descanso en el trabajo y cada vez la gloria de Dios desciende sobre esa residencia para los ancianos y bendice a esas personas. Toda la gloria para Jesús. Me encanta este testimonio. Realmente muestra lo poderosa que puede ser la adoración. El CD que Emma mencionó proviene de una colección de adoración, Un toque de su presencia, volúmenes 1 y 2. No es una grabación común de cantos. Los cantos fueron compilados de reuniones en vivo y son todos ellos cantos de adoración espontánea que salieron de mi espíritu durante periodos íntimos de adoración, cuando simplemente nos ocupamos de la persona de Jesús. Yo canté lo que Dios estaba poniendo en mi corazón y Él manifestó su amorosa presencia. Es entonces cuando los dones del Espíritu obraron y se produjeron sanidades entre las personas que había en la congregación. En la popular página web de música digital, iTunes, que presenta esta colección, una persona compartió que poner los cantos de Un toque de su presencia mientras adoraba al Señor o mientras estaba tumbado en la cama daba entrada a la dulce presencia del Señor. Esos momentos han sido tan fundamentales para edificarle y afirmarle que esa persona lo ha convertido en parte de su rutina diaria. Otro hermano describió que esta música de adoración le liberó de mucho temor y problemas de sueño crónicos. Cada noche durante algunos años, un temor paralizador e irracional le despertaba de un sueño aproximadamente cada 30 minutos y le dejaba con un temor aún mayor. A pesar de orar para recibir paz, ese pobre hombre descubrió que no podía irse a dormir con las luces apagadas. Un día, mientras ponía los cantos en su cuarto, de repente sintió la presencia tangible de la calma y la paz del Señor. Y mientras escuchaba la música, por primera vez en mucho tiempo, durmió como un niño. Estaba tan contento que lo único que pudo hacer fue dar las gracias al Señor y llorar. Él escucha el álbum todas las noches ahora e incluso lo ha descargado a su iPod en su auto. Quería compartir con usted estos testimonios porque creo que algunos de ustedes quieren adorar a Dios, pero puede que no sepan dónde comenzar cuando están en su casa. Si eso le describe a usted, entonces comience obteniendo música cristiana ungida que puede llenar su cuarto de la presencia del Señor. Permita que la música sencillamente caiga sobre usted como ríos de agua viva. Permita que la presencia del Señor quite todo temor y toda ansiedad.
Permita que su amor elimine las preocupaciones que le cargan. Permita que Jesús sea exaltado y glorificado y véale cambiar todas las cosas para su bien. Aprenda del dulce salmista. Mucho antes de que el enemigo pueda robar su victoria, le roba su canto. Antes de que pueda robarle su gozo, le roba su alabanza. Antes de que se dé usted cuenta, comienza a volverse crítico, pesimista, malhumorado y deprimido. No le permita hacer eso. Deje que las alabanzas estén continuamente en sus labios y será siempre consciente de la presencia del Señor, de su favor, su bondad y sus bendiciones en su vida. ¿No sabe qué cantar? No hay nadie mejor de quien podamos aprender que el dulce salmista de Israel, David. Después de David, hubo rey llamado Ezequías, que hizo precisamente eso. Eché un vistazo a cómo describe la Biblia a este rey en 2 de Reyes 18, 5, 7. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. El rey Ezequías llevó el avivamiento a su pueblo y restauró la alabanza y la adoración en la casa de Dios. También devolvió la soberanía a su nación después de que su padre, el rey Acaz, hundiese al reino en la adoración pagana y pusiera a la nación bajo la maldición. Véase 2 de Reyes 16, 18 al 19. En 2 de Crónicas 29, 25 y 26 se registra que Ezequías puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. Y los levitas estaban con los instrumentos de David. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David. ¿No se alegra de que Dios nos diera el libro de Salmos en la Biblia para que, al igual que el rey Ezequías, podamos adorar al Señor con las palabras de David? David escribió un gran número de los salmos y Dios es revelado de manera especial cuando cantamos con las palabras de David. Él dio a David un don especial para escribir cantos que revelan su amor y su corazón. Ciertamente, no podemos mejorar las palabras que David escribió, así que unámonos a David para exaltar el nombre del Señor y permitamos que Él se convierta en nuestra roca y fortaleza cuando nos sintamos acosados por los problemas de la vida. Exaltemos al Señor y veamos cómo Él nos libera. Sigámosle y permitamos que Él sea nuestro pastor. Permitamos que nos lleve a descansar en verdes valles y nos guíe junto a aguas de reposo. ¿Cómo definió Jesús el temor de Dios? Algo sucede cuando usted canta con las palabras de David. Sus temores comenzarán a fundirse. No puede usted salir de su temor con su propia psicología. Quizás incluso mientras está leyendo esto ahora, su mente se ve acosada por temor acerca de su futuro, o temor a la carencia, o a perder su juventud. Quizá tenga miedo a alguna enfermedad, a perder a sus seres queridos, o a alguna dolencia. Quizá esté atormentado diariamente por el temor al rechazo. Amigo, el único temor que Dios quiere que usted tenga es un santo temor del Señor, el cual Jesús mismo define como la adoración a Dios. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Jesús, citando el libro de Deuteronomio, respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora bien, si hace una comprobación rápida de lo que Jesús citó en el libro de Deuteronomio, realmente dice, a Jehová tu Dios temerás. Por tanto, Jesús definió el temor de Dios como la adoración de Dios. En otras palabras, el único temor que debería usted tener en su vida es la adoración a Dios. Adórele a Él y todos sus temores se desvanecerán a la luz de su gloria y su gracia. El Salmo del Pastor. El salmo más citado de la Biblia, el Salmo 23, fue escrito por David. Puede que esté usted familiarizado con estas palabras que Dios ha preservado en su palabra para que aprendamos acerca de su amor y su bondad hacia nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 23 es un salmo asombroso para que lo memorice y medite en él cada vez que enfrente un desafío. Un hermano de Maryland, en Estados Unidos, me escribió para compartirme que fue sanado de un dolor crónico en su hombro meditando en el Salmo 23. John había leído uno de mis devocionales diarios sobre la meditación en la palabra de Dios, donde demostraba cómo hacerlo con el Salmo 23. Mientras iba de camino del trabajo a su casa ese día, John comenzó a meditar en El Señor es mi pastor, nada me falta. Se enfocó en la bondad del Señor, en que desea ser nuestro pastor y cómo Él verdaderamente provee todas nuestras necesidades. John vio al Señor protegiéndole en la carretera, sanándole de su dolor y dándole favor en su trabajo. Al momento que llegó a su casa, descubrió que su dolor, el cual le había molestado por 2 años y limitado de sus movimientos, se había ido completamente. Amigo, yo quiero que sepa que el poder para sanarle donde usted esté se encuentra en la palabra de Dios. Hay poder sanador en los salmos. No son solamente cantos escritos para llenar páginas en su Biblia. Algo sucede en su cuerpo físico y sus circunstancias externas cuando usted memoriza, medita y adora con las palabras de David. Salmo 34. Decida bendecir al Señor. Otro hermoso salmo es el Salmo 34, que fue escrito por David en la cueva de Adulam. Me resulta realmente interesante que David escribiera uno de los salmos más poderosos durante uno de los periodos más desafiantes de su vida. La introducción al Salmo en algunas traducciones de la Biblia describe al Salmo 34 como Salmo de David acerca de cuando se hizo pasar por loco frente a Abimelech, quien lo echó de su presencia. No es necesario imaginar mucho para ver que ese fue uno de los puntos más bajos en la vida de David. David estaba huyendo del rey Saúl y buscó refugio en el rey de Gat, a quien se hace referencia como Abimelech en la introducción al Salmo. ¿Recuerda a Gat? Goliat, el gigante que había aterrorizado a los hijos de Israel, era de Gat. Y ahora David estaba en un estado tal de confusión que buscaba refugio en el rey de Goliat. ¿Cómo han caído los poderosos? Cuando David estaba en Gat, los siervos del rey de Gat le reconocieron y dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Probablemente le reconocieron como quien había vencido a su campeón Goliat y había cortado su cabeza. Después de todo, fue una importante derrota que no se borraría fácilmente de sus memorias. Por tanto, le recordaron a su rey, ¿no es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Cuando David oyó sus palabras, el temor se apoderó de su corazón y tuvo mucho miedo a lo que el rey de Gat pudiera hacerle. La Biblia nos dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos,
y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Primera de Samuel 21:13. ¿Puede imaginar el estado mental en el que estaba David? El campeón de Israel ahora se revolcaba en el suelo con saliva por su barba. Enojado porque sus siervos le hubieran llevado a un loco delante de él, el rey de Gat expulsó a David. Entonces, en el siguiente versículo en la Biblia, registra para nosotros: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Primera de Samuel 22:1. Ahora que entiende el contexto, puede apreciar las palabras que fueron escritas desde las profundidades de esa cueva. Después de un episodio tan enloquecedor, David pudo haberse ocultado en la cueva y haberse revolcado en la autocompasión y la condenación. Pero en cambio entonó estas palabras: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmos 34, 1 al 4. En su momento más oscuro, David decidió no ser derrotado por sus circunstancias. En cambio, decidió bendecir al Señor y dejar que las alabanzas del Señor estuvieran continuamente en su boca. ¿Tenía temor? Claro que sí. Por eso se estaba ocultando en una cueva. Sin embargo, a pesar de su temor a que el rey Saúl le capturase o que el rey de Gad le matase para vengar a Goliat, buscó al Señor en adoración y Dios, en su fidelidad, le libró de todos sus temores. De un ejército AED a guerreros sin temor. Amigo, quiero que vea que David entró en la cueva con desesperación, pero algo sucedió cuando David adoró al Señor. Y no solo le transformó a él, sino que también transformó a todos los hombres que estaban reunidos con él. La Biblia nos dice que cuando David estaba en la cueva, se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Primera de Samuel 22:2. Yo lo denomino ejército AED, porque todo aquel que estaba angustiado, endeudado o descontento se reunió con David. Y en el Salmo, David alentó a todos aquellos 400 hombres a cantar en voz alta en la cueva y engrandecer al Señor con él. Salmos 34:3. Cuando lo hicieron, sus caras se alumbraron y no fueron avergonzados. Salmos 34:5. Por tanto, aquellos hombres no siguieron siendo un ejército AED, fueron transformados de gloria en gloria y llegaron a ser conocidos como los poderosos de David. Puede leer acerca de sus grandes hazañas en 2 de Samuel 23:8-39. Se convirtieron en guerreros sin temor, derribadores de gigantes por derecho propio y hombres fieles que sirvieron a David todos los días de sus vidas. De la misma manera hoy día, cuando usted decide adorar al Señor en medio de sus pruebas, no puede evitar ser transformado. Puede que comience angustiado, endeudado o descontento, pero su historia no termina ahí. Mientras mantenga sus ojos en el Rey de Reyes, Él le exaltará y hará que llegue a ser usted poderoso.
del temor a la fe. Veamos con mayor detalle lo que sucedió a David. En el Salmo 34 escribió: Este pobre clamó, refiriéndose al mismo, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. David se estaba ocultando de sus enemigos, pero cuando adoró, vemos un cambio en su ánimo. Comenzó aterrado, pero vemos que siguió cambiando sus pensamientos, alejándolos de él mismo y de sus propios temores. Vemos que siguió practicando el poder de creer correctamente al declarar en su salmo que el Señor le había oído y le había librado. Al final dejó de verse a él mismo solo y acosado. En cambio, declaró con valentía: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En otras palabras, cuando David adoró al Señor, ya no tuvo miedo de sus enemigos. El ángel del Señor se volvió más real para él que el rey Saúl o el rey de Gad. Y David, que acababa de escapar al fingir locura y rebajarse delante del pueblo de Gad, ahora podía jactarse en el Señor y proclamar lo siguiente con confianza: el ángel del Señor acampa y rodea a quienes le adoran y sin duda los liberará. ¿Cree usted eso ahora? No importa si siente temor, si está en angustia, endeudado o descontento. Crea correctamente. Crea que cuando usted busque al Señor en adoración, como hicieron David y sus hombres, el Señor ciertamente le oirá y le liberará de todos sus problemas. La adoración es una de las maneras más fáciles y a la vez más poderosas de ser libres de ocuparnos en el yo. Aleje la mirada de los síntomas dolorosos o las circunstancias temerosas que le están molestando y adore a Jesús. Esté ocupado en Él y todo obrará para su bien. ¿Me haría un favor? Me gustaría que visitaran la página josephprince.com/power, donde he incluido un video de adoración en el que dirijo a mi iglesia cantando las palabras de David en el Salmo 34. No es algo que pueda lograr en un libro, pero quiero demostrarle mediante el video cómo la adoración es una de las maneras más rápidas de enfocarse en Jesús y sobreponerse a sus sentimientos de derrota. Estoy creyendo que a medida que adoramos al Señor, usted será completamente libre de cualquier problema o área de derrota en la que esté batallando hoy. Pongámonos de acuerdo en que su cuerpo será sanado, que todos sus temores desaparecerán y que todas sus adicciones se irán en el poderoso nombre de Jesús. Exalte al Señor conmigo. Adoremos a Jesús con las palabras de David y experimente su bondad y su liberación.